Hello and welcome to another episode of India. Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor no olvides suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la descripción. Pero al menos, mira este programa, dale a me gusta, compártelo y comenta. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Jyoti Brar. Jyoti, se tali me paputfort ingar drama australiana. Jyoti, bienvenida a India y la Izquierda Global. Jyoti, welcome to India and Global Left. Muchas gracias por invitarme. Maybe I'd start with the special. Quizás empezaría con la operación militar especial rusa en Ucrania, dado que ha dividido a mucha gente en la izquierda. Y me he dado cuenta de que has estado involucrado en ese debate, en ese tipo de reorganización, en esa discusión. Si pudieras explicar por qué es lo que se pierden algunos sectores de la izquierda cuando no ven esto como una operación militar especial y en cambio lo consideran una invasión rusa de Ucrania. And instead see this as a Russian invasion of Ukraine. Thanks, Jyotish. Excellent question. And really, Gracias, Jyotishman. Excelente pregunta. Realmente, el inicio de la SMO nos reveló una profunda división en lo que se autodenominaba el Movimiento Comunista Internacional y una verdadera falta de base teórica en muchas organizaciones que se llaman a sí mismas marxistas-leninistas. Básicamente, se dejaron arrastrar por la propaganda burguesa, contra la que todo leninista debería saber cómo ver a través y resistir. Nuestra vida está marcada, ¿no es así?, por sobrecargas histéricas de propaganda burguesa. Cuando todo el mundo te grita un mismo mensaje, la clase dominante quiere que pienses algo y quiere que tengas una reacción emocional ante toda una serie de afirmaciones que están haciendo. Quiere que no uses, ya sabes, el razonamiento, la parte sensata de tu cerebro. Quiere que te dejes llevar por la emoción. Y crea una especie de muro de histeria que se supone que debe impedir que la gente tenga conversaciones sensatas. Pero, obviamente, el trabajo de los comunistas, porque estudiamos el marxismo, es aplicar nuestro entendimiento a la situación y elaborar un análisis de lo que realmente está ocurriendo. Y lo primero que hay que preguntarse sobre cualquier guerra es: ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuáles eran las políticas que estaban siguiendo ambas partes antes de que estallara esta guerra? Y en cuanto examinas el contexto de la OMS, tienes que admitir toda una serie de cosas que la propaganda occidental ha borrado por completo. De hecho, toda la gestión narrativa de Occidente comienza desde el día en que los rusos lanzaron la operación militar especial, y todo lo que ocurrió antes de eso se borra. Así que el hecho de que haya habido 2 golpes de Estado en Ucrania para reemplazar gobiernos que intentaron mantener una posición más neutral entre Europa y Rusia, eso no se menciona en absoluto. El hecho de que, desde 2014, haya habido una junta fascista en Kiev, controlada por la CIA y el MI6, eso obviamente no se menciona. El hecho de que desde 2014 esta junta fascista con sus supervisores del MI6 y la CIA haya estado supervisando pogromos contra los ucranianos rusoparlantes, que eran, ya sabes, casi la mitad de la población, ¿verdad? Es una gran parte de la población que, por supuesto, tiene sentimientos naturalmente amistosos hacia su historia soviética y hacia sus vecinos rusos. Eso ha sido eliminado. El hecho de que en realidad no fueron los rusos quienes iniciaron esta guerra. La guerra comenzó en 2014, cuando sectores de Ucrania se negaron a aceptar el golpe fascista que tuvo lugar a través del proceso de Maidán, también ha sido borrado. En realidad, lo que hubo en el Donbass fue una guerra de resistencia antifascista contra lo que era esencialmente un proyecto colonial. Ucrania ya perdió su soberanía ante Occidente en 2014. De hecho, ha habido un proceso de socavamiento de la soberanía de Ucrania realmente desde 1991. Se podría decir, en muchos sentidos, que Ucrania perdió su soberanía entonces, porque el pueblo ucraniano votó para permanecer en la Unión Soviética.
Pero su voluntad fue anulada. La Unión Soviética fue disuelta. No querían perder el socialismo, no querían perder la URSS. Votaron de esa manera. Fueron ignorados. Así que ha habido un proceso de erosión de la soberanía de Ucrania desde el colapso de la Unión Soviética, la contrarrevolución que tuvo lugar en 1991. Pero, sobre todo, en 2004, con la llamada Revolución Naranja, ese fue el primer intento de instalar una dictadura respaldada por Occidente. No tuvo un éxito completo. Volvieron en 2014. Mientras tanto, habían estado financiando a fascistas. De hecho, si se observa la historia de Ucrania, de nuevo algo de lo que no se habla en Occidente, la financiación de ultranacionalistas ucranianos, que luego se convirtieron en fascistas, por parte de las potencias imperialistas occidentales desde los años 30 en adelante, ha sido incesante. Financiación de fascistas ucranianos. ¿Por qué? Siempre ha existido un deseo por parte de las potencias imperialistas occidentales de utilizar Ucrania como plataforma de lanzamiento y como ariete para intentar destruir Rusia. La destrucción de una Rusia independiente, la destrucción de la Unión Soviética durante un cierto periodo, pero antes de eso Rusia y después de eso de nuevo Rusia, ha sido un objetivo a largo plazo de las potencias imperialistas. Así que hemos visto una continuación de la política imperialista durante todo este periodo desde 1991. En 2014 lograron su objetivo. Obtuvieron un régimen que controlaban completamente toda la soberanía perdida para el pueblo ucraniano, toda la oposición reprimida, sindicatos prohibidos, partidos políticos prohibidos. Medios de comunicación prohibidos. La actividad independiente de las clases trabajadoras básicamente prohibida. Bandas terroristas recorriendo las calles para disciplinar a los trabajadores. El fascismo vuelve a mostrarse abiertamente. Toda la historia de Ucrania completamente reescrita. La historia de la Segunda Guerra Mundial totalmente reescrita. El fascismo del periodo de la Segunda Guerra Mundial blanqueado. Las personas que llevaron a cabo y ayudaron con entusiasmo al holocausto nazi en Ucrania y Polonia durante los años 30 y 40 completamente blanqueadas. Y esas personas rehabilitadas no solo en Ucrania, sino también en los medios occidentales y globales, blanqueadas. Y estas personas, estos terribles criminales de guerra, presentados como los padres de la nación. Y vemos a nuestros propios políticos en Occidente diciendo el eslogan de estos fascistas, Slava Ukraini, que es el lema de los fascistas banderistas que llevaron a cabo masacres de judíos, comunistas, eslavos y polacos durante el periodo del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, y que continuaron luchando contra la Unión Soviética después de que la guerra terminara oficialmente durante otros 8 años. Hubo una especie de guerra de resistencia respaldada por Occidente, básicamente una campaña terrorista, en Polonia y en Ucrania que continuó hasta 1953, con financiación occidental para los restos fascistas que mantenían en Ucrania. Y cuando fueron derrotados, tantos como fue posible fueron evacuados por aire y los cuidaron con la esperanza de que algún día tuvieran la oportunidad de utilizarlos de nuevo. Así que vimos en Canadá, en Australia, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, que había comunidades de ucranianos fascistas rescatados que fueron pagados y financiados para criar a sus hijos con sus tradiciones. Esa es la forma amable de decir, ya sabes, mantener el fascismo vivo en su mentalidad, en sus costumbres. Recibieron financiación, tenían estos pequeños centros culturales ucranianos que recibían fondos estatales para mantener todo eso vivo, para mantener vivo el sentimiento de comunidad, la cultura de la supremacía fascista. Y los imperialistas son expertos en esto. Les gusta mantener a sus agentes en reserva por si surge la oportunidad de utilizarlos de nuevo. Y lamentablemente esa oportunidad llegó. La Unión Soviética fue derrocada, se disolvió. Y en país tras país, los agentes fascistas que habían estado en reserva fueron reintroducidos.
Y los magnates de la propaganda de Occidente comenzaron su labor de reescribir la historia y los libros de historia, creando museos y ONG para forjar una nueva memoria cultural, cambiando el temario en las escuelas para que las nuevas generaciones de niños que crecen en Ucrania reciban una imagen completamente invertida de su propia historia y por lo tanto sean objeto de propaganda para volverse rusófobos. Ese es el objetivo principal, convertir no solo el territorio y los recursos de Ucrania, sino también a su pueblo en una fuerza proxy dispuesta a ser utilizada contra Rusia. Y ahora vemos el resultado. Vemos que los hombres de Ucrania han sido exterminados o han tenido que abandonar el país para no ser exterminados. Todo ello en aras del objetivo imperialista de destruir Rusia. Quieren repetir. Sabes, también tenemos que reconocer que en términos generales estamos ante una enorme crisis capitalista global de sobreproducción. La última vez que la situación se volvió realmente grave para la economía mundial, de hecho el auge de la posguerra llegó a su fin a finales de los años 60 y la crisis de sobreproducción volvía a profundizarse. Durante los años 70 y 80 hubo una gran cantidad de disturbios civiles, hubo desempleo, se cerraron industrias, hubo grandes problemas en las economías de todo el mundo capitalista. Y, esencialmente, los imperialistas rescataron su sistema, se restabilizaron y recuperaron la rentabilidad saqueando los recursos de la Unión Soviética y de los antiguos países socialistas de Europa del Este. Así que le dieron a su sistema un enorme impulso. Pero es importante notar que mientras hacían eso, mientras vivían a cuerpo de rey y ganaban tanto dinero, saqueando la enorme riqueza que habían acumulado los países socialistas, también aprovecharon la oportunidad para acelerar y profundizar sus ataques contra sus propias clases trabajadoras. Así que no decían, bueno, ahora que las finanzas van mejor, podemos seguir con la agradable distribución de la riqueza que teníamos después de la Segunda Guerra Mundial. No, ahora que la amenaza del ejemplo soviético había desaparecido, ya no veían la necesidad de seguir sobornando a toda la clase trabajadora con las reformas de bienestar que todo el mundo imperialista tuvo que implementar tras la Segunda Guerra Mundial para frenar la ola revolucionaria, que se extendía rápidamente por todo el mundo. Así que incluso los buenos tiempos para los imperialistas no se traducen en buenos tiempos para la clase trabajadora. Lo único que trae buenos tiempos para la clase trabajadora es la amenaza de la revolución. Y realmente, para mí, la lección que hay que aprender de eso es que tenemos que dejar de limitarnos a amenazar y llegar hasta el final y, ya sabes, terminar el trabajo. Pero volviendo a tu pregunta, eso fue un poco tangencial. Volviendo a tu pregunta sobre cómo fracasó el movimiento comunista en este momento, lo que se vio fue un montón de partidos comunistas que, en esencia, se han dejado corromper tanto por el revisionismo, tan desmoralizados por las victorias del capitalismo, que básicamente se han convertido en amplificadores de la propaganda burguesa. Han aceptado la narrativa burguesa y han dejado de estudiar. Han dejado de analizar, de manera marxista-leninista, las verdaderas fuerzas de clase en juego y han dejado de tener realmente fe en la capacidad de las masas trabajadoras para hacer una revolución. Así que ya no ven su tarea como ayudar a la clase trabajadora a entender lo que está ocurriendo, ayudar a la clase trabajadora a comprender por qué el capitalismo debe ser reemplazado por el socialismo. En cambio, se ven a sí mismos como una especie de fuerza de oposición permanente que simplemente se lamenta y dice, bueno, las cosas no son muy justas, ¿verdad? Pero esencialmente adoptan el tipo de crítica pequeño burguesa al capitalismo, que es, no es justo y deberíamos arreglar la injusticia, en lugar de la comprensión marxista, que nos muestra por qué los problemas que están integrados en el sistema capitalista de producción para el lucro no pueden resolverse dentro de ese sistema. La tarea de un partido comunista es ayudar a las masas trabajadoras a organizarse para eliminar el sistema capitalista de producción y reemplazarlo.
Lo que se observa es que los partidos que no son capaces de reconocer que Rusia no es un país imperialista y que Rusia no inicia guerra, Rusia es el objetivo de todo el campo imperialista. Porque es soberana, y su soberanía significa esencialmente que independientemente de los deseos de su liderazgo y del sistema financiero que supervisan, objetivamente son un baluarte del antiimperialismo en el mundo. Y dado que la principal contradicción en el planeta es entre el bloque imperialista y las masas oprimidas, nosotros como revolucionarios debemos estar del lado de los antiimperialistas. Nuestro deber es pedir la victoria de Rusia, no decir, oh, invadieron, como si fuéramos unos pacifistas cretinos. Es evidentemente un disparate si entiendes lo que ha estado ocurriendo. La OTAN, a través de la Junta de Kiev, infligió 8 años de guerra a los rusoparlantes que solo intentaban resistir un golpe fascista en su país. En realidad, Rusia tardó mucho en salir en defensa del Donbass, pero al final se dio cuenta. No estoy seguro si fue Vladimir Putin o Sergei Lavrov, pero uno de ellos señaló, tras una larga experiencia intentando llegar a acuerdos con las potencias occidentales, de que estas personas son incapaces de cumplir acuerdos. Solo entienden un lenguaje, y si queremos defender nuestra soberanía, tendremos que hacerlo con hechos sobre el terreno y con la fuerza, porque no importa cuántos tratados firmes. Nosotros cumpliremos nuestra parte y ellos la socavarán desde la suya. Así que, ya sabes, el mundo antiimperialista ha ido aprendiendo estas lecciones que lamentablemente mucha gente que se autodenomina socialista y comunista no ha aprendido. Si pudiera añadir un punto a lo que mencionaste antes sobre la estanflación de los años 70, quiero decir, finalmente en los 70 se convierte en estanflación, pero la caída de la tasa de ganancia comenzó incluso en los 60 en las zonas desarrolladas debido al exceso de competencia. Y la periferia no podía comprar estos productos porque el poder adquisitivo era muy limitado. Eso se resolvió, como dijiste, saqueando los países detrás del telón de acero y la Unión Soviética. Pero yo también añadiría que se saqueó gran parte del sur global, que no era socialista, o digamos no comunista por así decirlo, imponiendo este proyecto neoliberal en grandes partes de Asia y África para extraer trabajo excedente. Así fue como se logró resolver la crisis de sobreproducción durante un tiempo. Si pudiera ser de abogado del diablo aquí, hay sectores de la izquierda que son muy categóricos, muy claros en su opinión de que la respuesta de Rusia es una reacción a una provocación. Lo tienen muy claro. Pero supongo que incluso entre quienes aceptan que se trata de una respuesta provocada, hay división. Algunos dentro de ese grupo dirían que en última instancia, quizá Rusia no debería haber invadido. Sí, fueron provocados. Deberíamos culpar a Occidente, deberíamos culpar a la OTAN, etcétera, etcétera, etcétera. Y dedican mucho tiempo a criticar, como nosotros, pero en última instancia dicen que quizá Rusia tenía otros medios además de invadir, y aún así lo llaman una invasión. No estoy pensando necesariamente en todos los izquierdistas, sino incluso en Scott Horton, un libertario que ha escrito el libro Provoked. Es un libro enorme, documenta toda la historia de este conflicto, pero luego tiene un capítulo en el que expone posibilidades de lo que Rusia podría haber hecho en lugar de esta operación militar especial. También entrevisté a Claire Daly, y ella es muy contundente. Pero si no me equivoco, y corregidme espectadores si la he malinterpretado, creo que también dijo que Rusia no debería haber invadido, o que fue un error. Me pregunto qué dirías tú ante esa línea de análisis. Creo que fundamentalmente es una respuesta al hecho de que estas personas viven dentro de una burbuja mediática abrumadora e histérica,
Y es muy, muy difícil mantenerse firme en la posición correcta cuando todos a tu alrededor te dicen, ¿cómo puedes decir eso? Son unos lunáticos, unos maníacos. Así que dicen, no, fueron provocados, pero bueno, no fue una buena idea. Y ya sabes, también es una especie de guiño a un pacifismo burgués que se niega a entender lo que es el imperialismo. Fueron muy, muy, muy lentos en actuar. Actuaron con mucho cuidado y de manera muy correcta. Verás que Vladimir Putin es un presidente que se preocupa mucho tanto por el derecho internacional como por el derecho nacional, por asegurarse de que todo esté en orden, para poder demostrar a su propio pueblo, a la comunidad internacional, a sus aliados y a sus críticos. Hemos seguido los procedimientos correctos en cada paso del camino. Creo que la gente debe entenderlo bien, no es solo que Rusia fuera provocada. Si observas lo que estaba ocurriendo en Ucrania desde 2014 y analizas el curso de la guerra desde que se desarrolló la operación militar especial, lo que verás es a la OTAN. ¿De acuerdo? Hubo todo ese ir y venir sobre si Ucrania podría o no entrar alguna vez en la OTAN, pero de facto ya lo estaba. El ejército ucraniano fue reforzado por la OTAN para ser el mayor ejército de la OTAN. Eso estaba ocurriendo. Ahora bien, nadie estaba planeando, nadie estaba amenazando a Ucrania. Entonces, ¿por qué estaban haciendo eso? Solo había una razón. Eran preparativos para una guerra contra Rusia. Construyeron enormes fortificaciones. Convirtieron el este de Ucrania en una fortaleza masiva, lista para una guerra en ese territorio. Y finalmente, bueno, en realidad no finalmente, se suponía que iba a haber un proceso de paz, ¿verdad? El proceso de Minsk, al que Rusia se adhirió como garante. También lo hizo Francia, también lo hizo Estados Unidos, también lo hizo Alemania, quiero decir. Todos debían ser garantes de un proceso de paz al que todos habían acordado. ¿Qué pasó? Rusia lo cumplió. Todos los demás lo ignoraron y lo socavaron. Y después de que se lanzó la OMS, todos incluso salieron en público y dijeron, sí, nunca lo dijimos en serio. Solo estábamos ganando tiempo para seguir creando hechos sobre el terreno, para hacer que las Fuerzas Armadas ucranianas fueran más grandes. ¿Cuál era el propósito de todo esto? Querían encontrar una manera de lanzar el tipo de guerra que pensaban que fue lo que derribó a la Unión Soviética en Afganistán. No vamos a tener esa conversación ahora, pero se equivocan. Eso no fue lo que derribó a la Unión Soviética. Pero querían lanzar el tipo de guerra que creían que desangraría a Rusia, socavaría la economía rusa y la cohesión social rusa, y forzaría un cambio de régimen en Moscú para poder entrar bailando y tener otra orgía de saqueo como la que hubo en los años 90. Ese era su plan justo antes de que se lanzara la OME. Solo empezamos a entender realmente lo que había estado ocurriendo después, porque en ese momento era muy difícil darle sentido. Empezamos a recibir mucha propaganda abrumadora. Rusia va a invadir, y para la gente que no conocía todos los detalles sobre el terreno, todo parecía extraño. ¿Por qué de repente gritaban así? Lo que resultó estar ocurriendo es que las fuerzas occidentales, las fuerzas ucranianas respaldadas por la OTAN, se estaban concentrando en las fronteras de Donbass para una gran operación de invasión con el objetivo de recuperar el territorio. Y básicamente, ese fue el momento en el que Rusia intervino para detener eso. Así que incluso en ese momento, ya sabes, para Occidente, la forma en que libran sus guerras es que necesitan tener el control de la narrativa. Por eso intentan siempre hacer que parezca que el otro bando fue quien empezó. No sé si te diste cuenta, pero en diciembre y enero en Corea del Sur, durante octubre, noviembre, diciembre y enero, hubo un montón de provocaciones que en realidad estaban dirigidas a provocar que la RPDC invadiera el sur, algo que están preparados para hacer en cualquier momento si lo consideran necesario. Pero Estados Unidos quería reabrir ese frente de guerra, aunque solo si podían presentarlo al mundo como si el otro bando lo hubiera iniciado. Así que llevaron a cabo muchas provocaciones. Estuvieron volando drones sobre Pyongyang.
provocations. They were flying drones over Pyongyang. One of the things they did, they tried to set up a... Una de las cosas que hicieron fue intentar organizar el asesinato de un político. No recuerdo todos los detalles, los nombres, los partidos y todo eso, pero en esencia no salió bien. Tenían uniformes del ejército norcoreano que estaban preparando para dejar en el lugar y hacer que pareciera que unos soldados norcoreanos habían cruzado la frontera y asesinado a este político. Se suponía que esto uniría al sur en un momento de rechazo contra la RPDC y desencadenaría el estallido de la guerra, pero con una narrativa que dijera que el norte la había iniciado. Bueno, en esencia, fueron los movimientos de las fuerzas de la OTAN para lanzar una gran invasión de Donbass los que desencadenaron la operación militar especial rusa para detener eso en seco. Así que se nos presentó la idea de que un día Vladimir Putin se despertó, era un maníaco genocida y decidió que tenía que aplastar a sus vecinos, así que simplemente hizo avanzar sus tanques. Y todo surgió de la nada, ¿verdad? Y esa es la narrativa que se ha impuesto con tanta fuerza a la gente en Occidente. Y creo que incluso las personas que han resistido esa narrativa, al estar tan rodeadas de gente que ha sido objeto de propaganda y está histérica, acaban cediendo en los márgenes. Y una gran parte de eso, en mi opinión, es no tener una base marxista desde la que sacar fuerzas cuando todos a tu alrededor se han vuelto histéricos y siguen la propaganda. Una última pregunta aquí. Quizás, como marxista, te pediría que me ayudes a analizar el impacto de la operación militar especial de Rusia desde la perspectiva de la lucha de clases. ¿Cómo se ve? Has dicho en otros lugares que la operación militar especial abre posibilidades revolucionarias. Me resulta más fácil entenderlo a través del marco analítico del antiimperialismo, porque esto es, después de muchos años, quizás desde la caída de la Unión Soviética, la primera vez que Rusia le dice al imperio militar occidental, ya basta, no vamos a tolerar más tus abusos. Y este también es el momento en que China se está afirmando frente al matón imperial en su propio patio trasero, y todo eso, no solo la represalia a través de las guerras arancelarias, sino también sus propias demostraciones militares mediante desfiles y demás. En ese sentido, está muy claro que Occidente ha sido relegado. Ahora, algunos de los documentos, el documento de Defensa de Seguridad Nacional que se ha presentado a Pat Hackett, escrito por Albrecht Kolbe, sugieren que Estados Unidos está considerando retirar su enfoque militar de China y Rusia para dirigirlo hacia América Latina. Ahora bien, tendremos que ver cuánto de eso se implementa y cómo se desarrolla, pero al menos hay una señal de que han comprendido que Rusia y China ahora están afirmándose, y no va a ser un paseo seguir haciendo lo que han estado haciendo. Pero ayúdame a entenderlo desde la perspectiva de clase. ¿Cómo se ve desde la perspectiva de la clase trabajadora? Quiero decir, Rusia no es un país comunista. Puedo pensar en las implicaciones para la clase trabajadora en Occidente y en el este de Ucrania, Donbass, Lugansk, Zaporizhia y Gerson, que serían muy positivas, obviamente. Pero más allá de eso, ¿qué realineamiento de fuerzas de clase crea esta operación militar especial, si es que crea alguno? Y no quiero decir que resistir al imperio militar no sea revolucionario en sí mismo, pero solo intento entender si hay una capa de clase directa más allá de eso. Absolutamente, sí. No es una cuestión agradable, clara y sencilla, como a todos les gustaría que fuera, creo, a veces. Pero fundamentalmente, el enemigo del campo antiimperialista y de todas las naciones oprimidas es el mismo enemigo que el de los trabajadores en los países imperialistas. Esto es algo que el Partido Comunista debería estar diciendo a sus clases trabajadoras todo el tiempo. Nuestros aliados, si vives en un país imperialista, no son la pequeña burguesía, esa especie de falsa izquierda que quiere
reformar y arreglar el sistema y que en el fondo está comprada y es leal al sistema. Nuestros aliados están en el mundo oprimido y en el mundo antiimperialista. Y necesitamos construir un gran campo unido, porque sí, como he dicho, la SMO realmente ha marcado la apertura de una nueva era. Por un lado, es un nuevo momento en el desarrollo de la crisis de sobreproducción, que realmente está alcanzando proporciones extremas. Los problemas económicos de los imperialistas se agravan día a día. Y hay que reconocer que la fuerza motriz de su impulso bélico es su desesperación económica. Necesitan este saqueo. Necesitan esta orgía de destrucción y reconstrucción para reequilibrar el sistema e intentar recuperar la rentabilidad, porque de lo contrario están en un problema muy grave. El sistema económico está al borde de un colapso enorme. Creo que hay muchos rescates silenciosos de instituciones que se están llevando a cabo entre bastidores, simplemente mediante la impresión de dinero. Pero, por supuesto, eso conlleva todo tipo de problemas, que poco a poco están generando cuestiones sociales y económicas, tanto a nivel local como global, a través de la inflación y de la falta de confianza en el dólar, el euro, la libra y todas esas monedas en las que los países imperialistas han confiado y que han impuesto a todo el mundo durante tanto tiempo. Pero al mismo tiempo que el campo imperialista atraviesa una crisis, el campo antiimperialista, como decías antes, está encontrando su lugar. De hecho, lo está haciendo de una manera que no veíamos desde la muerte de Stalin, uniéndose con un reconocimiento común de una lucha común, a pesar de que no todos los miembros del campo sean socialistas, ¿verdad? Tienes a China, tienes a la RPDC, tienes a Vietnam y Laos, pero también tienes a Rusia, tienes a Brasil, tienes por supuesto a Venezuela, Cuba, Nicaragua, Yemen, Irán. Sabes, hay una variedad de tipos de economía y sociedad en ese bloque, pero lo que los caracteriza a todos es el reconocimiento de que nunca serán soberanos, nunca podrán desarrollar sus propias economías de manera independiente. Nunca podrán controlar sus propios recursos ni ofrecer nada a sus poblaciones mientras el imperialismo esté ahí amenazándolos. Y uno a uno pueden ser eliminados. Cada vez más se reconoce que la lucha debe librarse de manera unificada y coordinada. Así que empezabas a ver realmente el resurgimiento de un orden internacional que comenzó con la Revolución de Octubre, donde el país socialista era la base de todo. La URSS es socialista. Pero la URSS socialista reconocía una vez más que el imperialismo es el gran enemigo en el mundo y estableció lazos fraternales con todo tipo de naciones que solo querían ser soberanas e independientes. No necesariamente todas iban a volverse socialistas de un día para otro, ¿verdad? Si lees los fundamentos del leninismo de Stalin, que fue escrito en 1924, él señala que el emir de Afganistán, que obviamente era un gobernante feudal, estaba objetivamente del lado de las fuerzas revolucionarias en el mundo porque defendía un Afganistán soberana e independiente, mientras que había fuerzas burguesas en Egipto, aunque también decía que las fuerzas burguesas en Egipto eran objetivamente más revolucionarias que las fuerzas alineadas con el Partido Laborista en Gran Bretaña, que en realidad estaban allí a cumplir los intereses del imperio, aunque se autodenominaran clase trabajadora y socialistas, ¿verdad? Así que tenemos que analizar cuál es objetivamente el contenido de la lucha de alguien y no solo las palabras que utilizan para envolverla. Sabes, los combatientes yemeníes citan constantemente el Corán cuando se reúnen objetivamente con personas de todo tipo de espectros religiosos y políticos para formar un frente unido contra el sionismo. Y reconocen que el sionismo es una herramienta del imperialismo. Reconocen que en última instancia su lucha es una lucha antiimperialista. Así que, ya sabes, esta unión es algo enormemente significativo, muy importante. Ofrece la posibilidad de que este impulso hacia la Tercera Guerra Mundial no tenga que terminar ni en una aniquilación nuclear,
que es algo con lo que todos hemos sido chantajeados para vivir aterrorizados, ni con las clases dominantes de Occidente saliéndose con la suya y reafirmando su dominio. De hecho, puede acabar en su derrota. Pero lo que tenemos que reconocer como trabajadores en los países imperialistas es que la tarea de vencer al imperialismo no puede dejarse en manos de las fuerzas del mundo antiimperialista en otros lugares. Puede que lo derroten militarmente. Puede que consigan para sí mismos un respiro. Pero mientras los financieros en Gran Bretaña, Alemania, Francia y Estados Unidos sigan sentados sobre enormes montañas de capital financiero, nunca dejarán en paz a los territorios que se hayan liberado. Continuarán financiando ejércitos y medios de comunicación y todo tipo de provocaciones y operaciones sucias para crear problemas y socavar la capacidad de esos países para progresar y desarrollarse mientras se les permita hacerlo. Es tarea de los trabajadores en los países imperialistas detenerlos. Y también tenemos que reconocer que, ya sabes, los días de los sobornos de la posguerra, básicamente el contrato social que se hizo en el que acordamos no hacer una revolución a cambio de recibir algunas de las cosas que habríamos conseguido si la hubiéramos hecho, todas esas cosas están siendo eliminadas. No vamos a regresar a 1945. Aquello fue producto de una situación revolucionaria. La única manera en que las cosas van a mejorar para los trabajadores británicos es la misma que para los trabajadores en otras partes del mundo. Es cuando se impide a los imperialistas seguir siendo imperialistas. Y eso significa que deben ser desposeídos de sus reservas de capital financiero. Deben ser separados de su capacidad para controlar la vida económica y política. Así que esta es una lucha en dos frentes. Las oportunidades para esa lucha se están abriendo. Las condiciones de vida de la gente les están enseñando una lección que ninguna lectura de Lenin podría haberles enseñado. ¿Qué es lo que realmente es el sistema? Lo que la clase dominante realmente piensa de ti, ¿verdad? Si observamos cómo nuestra clase dominante ha arrojado a los ucranianos a la picadora de carne de la manera más imprudente, lo que vemos ahora es que gran parte de eso fue dirigido por líderes y operativos británicos. Ahora hay muchas pruebas que indican que ellos son los cerebros detrás de las operaciones más terribles y sangrientas de esta guerra. Lo que vemos es una continuidad en la actitud hacia la gente trabajadora común, tanto en casa como en el extranjero, que se remonta a 1914. Puede que no seas tan consciente de ello, pero seguía siendo algo muy presente en la memoria popular cuando yo crecía en Gran Bretaña. Cómo los generales en la Primera Guerra Mundial trataban a los soldados rasos como simple carne de cañón desechable. De hecho, creo que de ahí viene esa expresión. Sin duda, así es como llegó a mi mente durante mi educación, esa actitud, esa visión totalmente supremacista de que son simplemente prescindibles. Y las historias horribles con las que crecimos sobre, ya sabes, oleada tras oleada de cuerpos humanos enviados al fuego de ametralladoras para ser masacrados mientras se luchaba por esta colina o aquella. Ya sabes, avanzamos 2 metros y perdemos 300,000 hombres. Fundamentalmente, esa guerra, por supuesto, no era por esos trozos de tierra. Era por quién se quedaba con los derechos de saqueo en las colonias. Eso tampoco se nos explicó claramente ni en nuestros libros de historia ni a las personas que la estaban luchando. Pero en esa guerra, la clase trabajadora de Europa fue tratada como simple carne de cañón desechable. Y la razón por la que nuestros gobernantes pueden tratarnos así es porque no nos consideran seres humanos de verdad. No consideran a los oprimidos, ya sabes, en los países coloniales como seres humanos reales. Ves exactamente la misma actitud en la forma en que han tratado a los hombres ucranianos. Difunden estos reportajes sensibleros en los medios para intentar que la gente bien intencionada en Occidente sienta que debe estar del lado de Ucrania porque les cuentan todo tipo de historias horribles. Pero son puras lágrimas de cocodrilo.
Todas las cosas trágicas y horribles, los crímenes que se han infligido al pueblo ucraniano, provienen de estos financieros maquiavélicos e imperialistas que tratan al mundo entero como la Compañía de las Indias Orientales trató a la India, básicamente como una oportunidad para el saqueo corporativo. An opportunity for corporate looting, essentially. Sí, tienes razón. No soy lo suficientemente mayor como para haber escuchado esos recuerdos populares, pero he leído un par de libros sobre este tema. Quiero decir, ahora hay cada vez más libros escritos sobre la participación de la India en lo que en ese momento se llamaba la Gran Guerra. Y no solo combatientes, quiero decir, la participación de combatientes fue enorme. Más de 1 millón de personas. Pero creo que más de 500,000 no combatientes participaron junto a los combatientes. Y ahora hay muchos libros escritos sobre la experiencia vivida de los soldados indios. Supongo que tienes raíces en Punjab, pero sí, Punjab era la colonia de Canales y ese era el lugar de reclutamiento. Y había tanto musulmanes como hindúes y sikhs. Fueron a Francia y Flandes, y lo que vieron fue que era una época muy difícil para ellos, teniendo que enfrentarse al racismo, la guerra y demás. Pero creo que fue aún más difícil para los musulmanes que fueron enviados a Mesopotamia, porque en ese momento el Imperio Británico afirmaba ser el Imperio Musulmán. Su argumento era que más musulmanes vivían bajo su imperio que bajo el Imperio Otomano, ya que competían con los otomanos. Los musulmanes que fueron a Mesopotamia y vieron todas las explosiones y la munición estaban muy divididos, porque habían oído hablar de la tierra de Harún al-Rashid, y esas eran sus tierras sagradas, pero allí solo se mataba gente. Y sobre eso se han escrito libros. Muy bien. Hablaste sobre la responsabilidad de la clase trabajadora en el núcleo imperial. Y eso me lleva a una pregunta que quería hacerte, al menos desde la perspectiva de tu partido. En un núcleo imperial, tener un partido que quiere convencer a la clase trabajadora sobre la lucha contra el capitalismo y la lucha contra el imperio, en un momento en que muchas personas trabajadoras están comprometidas con la forma parlamentaria y electoral de la política, ¿cómo abordáis eso? Quiero decir, para mucha gente, la política es ante todo elecciones, aunque no quiero exagerar eso, porque no necesariamente es cierto para todos. Y probablemente estamos lidiando con esto, no solo en el núcleo imperial. También estamos pensando en otras democracias liberales entre comillas, como la democracia india, donde se está debatiendo y discutiendo todo el papel de los partidos comunistas, porque en la India hay regiones como Kerala, por ejemplo, donde los partidos comunistas pueden realmente presentarse a las elecciones, y hasta ahora han estado ganando. Pero en general, creo que, en términos generales, el movimiento comunista en la India sigue siendo muy fuerte. Es decir, esa es mi impresión, no sé cómo lo ves tú. Pero cuando voy a las manifestaciones de agricultores, las marchas de campesinos, cualquier tipo de movilización sindical, estas están en gran medida bajo una u otra forma de organización paraguas del Partido Comunista. Así que, fuera de la política electoral, existe por supuesto una presencia masiva de los partidos comunistas en la India. No estoy seguro sobre Gran Bretaña, tendrías que ilustrarme al respecto. No creo que sea así allí. Como Partido Comunista, como alguien vinculado al movimiento comunista en ese núcleo imperial, donde la política tan a menudo se concibe e imagina a través de las elecciones. Incluso la izquierda suele estar obsesionada con el partido corbynista o con el Labour disidente. ¿Cuál sería tu estrategia o cuál es tu agenda o marco para convencer a la clase trabajadora sobre la lucha en la que están o en la que deberían estar involucrados? Fundamentalmente, nuestro trabajo es ayudar a la clase trabajadora a aprender de su propia experiencia, mostrarles cómo la vida les está enseñando y de alguna manera acelerar ese proceso de aprendizaje, si se quiere. No es nuestro trabajo convencer a los trabajadores de que necesitan hacer una revolución. Una situación revolucionaria surgirá.
Nuestro trabajo es ayudar a que suficientes trabajadores comprendan que no hay manera de arreglar este sistema para que les proporcione lo que necesitan. Y en realidad eso significa popularizar una comprensión marxista. Así que nuestro trabajo es ante todo formar marxistas y luego que nuestros marxistas vayan entre la gente, estén conectados con ella, sean parte de ella y popularicen una comprensión de clase sobre lo que es esta sociedad, cómo funciona, por qué no pueden y va a satisfacer sus necesidades, porque sus vidas se están volviendo mucho más difíciles y todas esas cosas. Why their lives are getting so much harder and all of those things. When it comes to the obsession with electoralism, En lo que respecta a la obsesión con el electoralismo, tienes razón. Ha sido totalmente dominante en el periodo de posguerra, pero eso en realidad está cambiando rápidamente. Sabes, desde que, como dijiste, la agenda neoliberal volvió en los años 80 y 90, la experiencia de la clase trabajadora en Gran Bretaña fue muy parecida a, mira, estamos siendo atacados y nadie nos defiende. Y nos han dicho que el Partido Laborista es el partido de la clase trabajadora y hemos votado por ellos religiosamente durante generaciones. Y tenemos un ayuntamiento laborista y un diputado laborista, y ni siquiera se han movido para salvar un libro en una biblioteca, ya no digamos un empleo, una fábrica o una industria. Exacto. Así que, de hecho, los trabajadores en Gran Bretaña han experimentado un ritmo creciente y acelerado de desindustrialización, que por supuesto, no olvidemos, en realidad comenzó a finales del siglo XIX. Este es el desarrollo inevitable del capitalismo a medida que se convierte en capitalismo monopolista. Gran Bretaña es de hecho la más avanzada en este sentido. Nos queda la industria menos productiva en nuestro país, que una vez fue el taller del mundo. Prácticamente no fabricamos nada. Toda nuestra economía se ha vuelto esencialmente parasitaria. La economía británica es básicamente un cuerpo parasitario sobre la economía global, en lugar de haber focos de parasitismo, como identificó Lenin. Esos focos ahora se han extendido a casi todo el país. Ahora producimos muy poco aquí. El parlamentarismo está perdiendo su influencia en la mente de la mayoría de los trabajadores más pobres de Gran Bretaña. Permíteme darte un ejemplo. En las últimas elecciones, cuando los Tories llevaban en el poder, no sé, unos 13 años o algo así, estaban completamente desacreditados y eran odiados por todos, porque obviamente la vida ha ido empeorando y ellos han estado al frente del gobierno mientras eso ocurría. Han encabezado enormes campañas de austeridad desde 2008 y supervisado la implantación de un mucho más duro para los trabajadores en términos de precarización y temporalidad del empleo. Así que la gente tiene contratos de 0 horas, sin condiciones laborales adecuadas, sin salario, sin vacaciones, sin baja por enfermedad, sin pensiones. Así que la vida laboral de las personas se ha vuelto mucho más difícil. Trabajan o bien más horas de las debidas o no las suficientes y en cualquier caso no ganan lo suficiente para vivir. Mucha gente que trabaja recibe prestaciones. Mucha gente que trabaja utiliza bancos de alimentos. Mucha gente que trabaja está sin hogar. Así que tenemos aquí una enorme crisis en desarrollo, una crisis de pobreza, una crisis de hambre, una crisis de personas sin hogar, una crisis laboral, y los sindicatos y la dirección del Partido Laborista han facilitado completamente que todo esto ocurra durante décadas. Así que la clase trabajadora realmente ha perdido la fe en el sistema bipartidista o en la idea de que el Partido Laborista es una alternativa real, a pesar de que hay una enorme maquinaria justo en los márgenes del Partido Laborista, personas que se autodenominan socialistas y comunistas, pero que en realidad son comunistas revisionistas y socialistas trotskistas, que básicamente trabajan para captar a quienes se están alejando del entorno laborista y, de alguna manera, hacer que regresen, diciendo no, solo queremos deshacernos de los Tories y entonces todo irá mejor. Así que trabajaron muy duro en las últimas elecciones, diciendo a todo el mundo, no, solo vamos a deshacernos de los Tories y entonces todo irá mejor. A pesar de esto, en realidad la participación en esas elecciones fue realmente baja.
for that election was really, really low. And if you don't just look at the Y si no solo miras el censo electoral, sino la población mayor de 18 años, y ahora hay una disparidad creciente entre esos dos números en Reino Unido, hay mucha gente que ni siquiera está en el censo electoral. Por un lado, estar en el censo electoral te pone en el punto de mira para los impuestos. Por otro lado, hay personas que piensan, bueno, no me importa, no cambia nada a quién votes. Así que el censo electoral no incluye a todos los que tienen derecho a votar. Pero si miras la población adulta mayor de 18 años en el Reino Unido, verás que aproximadamente la mitad de ellos en realidad no votó en las elecciones generales. Y solo el 18% de ellos, 1 de cada 8, votó a Labour y a la izquierda. Debido a la forma en que está configurado el sistema, la clase dirigente pudo gestionar eso para que Labour obtuviera una supermayoría en el Parlamento y pudieron presentarlo como una victoria aplastante. Pero en realidad, solo el 18% de los adultos en el Reino Unido votaron por el Partido Laborista para que pudieran lograr eso. Así que hay una verdadera crisis de legitimidad para los políticos británicos y para el parlamentarismo británico. Se puede ver en este momento que el Partido Laborista se ha vuelto aún más tóxico desde entonces, debido a lo que han estado haciendo en términos de austeridad en casa. Y por lo que han estado haciendo en términos de crímenes de guerra en el extranjero, en particular la facilitación, cooperación y participación en el asalto genocida sobre Gaza. Al mismo tiempo, junto a eso, ha habido una represión de la libertad de expresión y de la protesta en el país. Todas esas cosas han hecho que el Partido Laborista sea extremadamente tóxico. Casi no hay ninguna posibilidad de que puedan ser reelegidos próximas elecciones. La clase dominante busca una mayoría estable en el Parlamento porque si hay un partido con mayoría, pueden aprobar sus leyes con relativamente pocos contratiempos. Es muy difícil cuando hay un Parlamento dividido y hay negociaciones constantes para sacar adelante la legislación. Por eso prefieren que un partido con mayoría estable esté en el gobierno. Ahora mismo vemos que se están formando fuerzas donde esencialmente creo que lo que está ocurriendo es que el ala izquierda del Partido Laborista se está reconstituyendo fuera del Partido Laborista, pero su función sigue siendo la misma, ¿verdad? Así que ese es el tipo de tu partido. Y luego tenemos el ala derecha del Partido Conservador, reconstituida fuera del Partido Conservador. Y eso es Reform. Estas dos opciones se presentan a la gente con la esperanza de que puedan ser reincorporadas al redil electoral, el deseo y la esperanza de que las cosas mejoren a través del voto, si tan solo tienes a la persona adecuada al mando y es un partido nuevo. Y así todo se arregla. Pero en realidad ya hemos visto esta historia antes. En Gran Bretaña no lo hemos visto tanto, pero en toda Europa hemos visto lapso de los principales partidos socialdemócratas de la posguerra y su sustitución por nuevas organizaciones, o su complemento por nuevas organizaciones más a la izquierda. Y cada vez que están a punto de hacer algo que parece que realmente podría molestar al imperialismo o alterar la agenda de la clase dominante, se echan atrás y acaban apoyando precisamente a las fuerzas que se suponía que habían sido creadas para oponerse a ellas. Lo vimos con el nuevo Frente Antifascista, o como se llamaran en Francia, ¿verdad? No hace tanto tiempo, acabaron apoyando al mismo establishment al que prometían a sus seguidores que iban a ser una alternativa. Lo vimos con Syriza en Grecia. Llegaron hasta el límite, ¿verdad? De decir que no, porque el Partido Socialdemócrata, PASOK, se derrumbó. Hubo un impulso por parte de la Unión Europea para imponer la austeridad más terrible a Grecia. La clase trabajadora griega votó por Syriza porque Syriza les prometió que podrían votar sobre la salida de la Unión Europea y rechazar los términos de esa austeridad, que podrían tener soberanía y no ser convertidos en esencia en una especie de semi-vasallo de la UE. ¿Y qué ocurrió? Eligieron un gobierno de Syriza. Syriza llevó a cabo un plebiscito, un referéndum sobre los términos del rescate. Eso fue todo, gracias. Eran los términos del
rescate. El pueblo votó para rechazarlos. Syriza cedió y lo aceptó de todos modos, así que cada vez vemos el mismo patrón. Ahora, en lo que respecta a Gran Bretaña, ya vimos el proyecto de Corbyn, ¿verdad? Toda la falsa izquierda en Gran Bretaña, que se autodenomina socialista y comunista, nos ha estado diciendo desde 1945, y en realidad han formado parte de una conspiración bastante criminal para adormecer a la clase trabajadora en una falsa sensación de seguridad sobre lo que habían conseguido después de la Segunda Guerra Mundial, para socavar su conciencia de clase, quitarles su espíritu revolucionario y decirles: mirad, todas las cosas que tenemos ahora, lo único que tenemos que hacer es seguir votando al Labour y presionando al Labour para que tenga políticas de izquierdas y un líder de izquierdas y un poco de presión desde las calles y así, paso a paso. Encontraremos este camino hacia el socialismo que no requiere una revolución y que puede lograrse a través del Parlamento británico, de todas las instituciones, el Parlamento burgués británico. Desde 1945 les han estado diciendo a los trabajadores que este es el vehículo para llevar el socialismo a Gran Bretaña. Evidentemente no es así. Evidentemente han abandonado cualquier comprensión que alguna vez tuvieron de Lenin y el leninismo y del análisis socialista en general. Pero en el proceso de hacer esto, el programa máximo de todas estas organizaciones, por la que, a pesar de tener filosofías aparentemente diferentes, todas colaboran también, es porque, bajo todas sus aparentes diferencias, tenían un programa real que era seguir votando al Labour y presionar para conseguir un líder de izquierdas. Y el líder de izquierdas del Partido Laborista era como el Santo Grial, y nunca iba a suceder. Y de repente sucedió. Y ahí tenían a su líder de izquierdas del Partido Laborista, básicamente su programa máximo, se puso en marcha. ¿Y qué vimos? Bueno, nuestro partido ha escrito un análisis muy útil sobre lo que aprendimos del proyecto Corbyn. Pero, habiendo aprendido eso, creo que es criminal intentar mantener a los trabajadores ocupados repitiendo el ejercicio, solo que, ya sabes, en una forma organizativa ligeramente diferente. Es exactamente lo mismo otra vez. Incluso si no intentaran simplemente crear otro partido de socialdemocracia que te dice arreglaremos las cosas a través de las elecciones, cosa que no se puede hacer. Así que ya están mintiendo a la clase trabajadora. Pero levantarse, ya sabes, reunir a todos detrás de Jeremy Corbyn, quien ya demostró ser absolutamente incapaz de plantarse ante la propaganda de la clase dominante, ante sus ataques políticos y económicos, vimos lo que hizo Jeremy Corbyn. Una cosa de la que especialmente el movimiento de solidaridad con Palestina y el movimiento antisionista deben tomar plena conciencia es del papel que desempeñó el liderazgo de Jeremy Corbyn al facilitar las purgas sionistas de miembros del Partido Laborista. Fue mientras Jeremy Corbyn era líder del Partido Laborista cuando se llevó a cabo la purga más feroz y despiadada de miembros pro-palestinos del partido. Fueron exaltados por el PSP antisemitas. Incluyéndose a sí mismo, ¿verdad? Bueno, le tildaron de antisemita, no le expulsaron del partido. Pero en lugar de plantarse y decir, esto es un disparate, estas acusaciones tienen motivaciones políticas y el antisionismo no es antisemitismo, simplemente dijo, perdón. Permitió que expulsaran a todas las personas cercanas a él, permitió que expulsaran a muchos de sus miembros que le eran leales. Y facilitó la introducción o la aceptación por parte del Partido Laborista de la definición de antisemitismo de la IRA, que básicamente dice que, para quienes no lo sepan, la IRA es la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Es una organización sionista. Y elaboraron una definición de antisemitismo que han estado promoviendo agresivamente a través de gobiernos e instituciones estatales en todo Occidente. Y es una completa mentira.
Lo que dice no es que el antisemitismo sea odio hacia los judíos simplemente por ser judíos. Básicamente equipararon el antisionismo con el antisemitismo. Dijeron, oh, si atacas a Israel eres antisemita, ¿verdad? Así que, esencialmente, hicieron de la solidaridad que Palestina fuera considerada antisemita. Y el Partido Laborista de Jeremy aceptó un instituto con antisemita, lo que facilitó que el gobierno le dignó la implementación antisemíticas. Y un montón de instituciones estatales, hospitales, ayuntamientos, escuelas y universidades empezaron a adoptarlo. Y Jeremy Corbyn desempeñó un papel crucial en ese proceso. Ahora estamos viendo los resultados, porque ahora tenemos leyes por las cuales miembros de mi propio partido han sido arrestados e imputados bajo la legislación de delitos de odio por vender un libro sobre el sionismo y se les ha dicho, no, eso es discurso de odio, no puedes hacer eso. Todo esto forma parte de un proceso en el que, me temo, Jeremy Corbyn fue profundamente cómplice, facilitando este ambiente en el que actualmente tenemos que trabajar. ¿Quieres decir que su ineficacia es su complicidad? Bueno, no es que solo fuera ineficaz, es que aceptó la definición de la ICRA. No es que simplemente anduviera dando tumbos, la aceptó. Y eso permitió que se aceptara en muchos otros lugares. Así que, en muchos puntos de principio importante, simplemente, ya sabes, cedió ante la presión, dio marcha atrás y cambió de opinión. Una de las razones, de hecho lo que me parece interesante de todo este asunto de tu partido, es que hay muchos aristócratas laboristas, sindicalistas, trotskistas que andan por ahí actuando como si fuera la segunda venida del Mesías y queriendo que sea algo enorme. Pero la mayoría de los trabajadores pobres en Gran Bretaña le dieron la espalda a Jeremy Corbyn hace mucho tiempo y realmente no tienen ningún interés en este partido. Y una de las principales razones de eso fue su cambio de postura sobre el Brexit. Tras el referéndum del Brexit, inicialmente dijo que debía respetarse el resultado y que debíamos trabajar para conseguir un acuerdo decente para la clase trabajadora al salir. Luego, bajo la presión de la clase dominante y sus agentes dentro de su partido, básicamente cedió. En las elecciones de 2019, se presentó con una plataforma completamente absurda de «Vamos a hacer un segundo referéndum y vamos a recomendar que la gente vote en contra de salir de la UE, esencialmente». Para los trabajadores que votaron por el Brexit y que habían pasado 3 años y medio viendo lo que era básicamente una sentada parlamentaria, donde todo el Parlamento estaba unido intentando averiguar cómo no hacer el Brexit, esto era inaceptable. Y eso es literalmente todo lo que hicieron durante 3 años y medio. Solo discutieron sobre los detalles de las distintas formas de hacer lo mínimo posible para implementar el Brexit, o bien para revertirlo por completo, o para fingir que lo estaban implementando, pero de la manera menos efectiva posible, en un Brexit que en realidad no era tal. Y ya sabes, por eso Boris Johnson fue elegido en 2019, porque se presentó a las elecciones con un solo eslogan: hacer el Brexit. Pero Jeremy Corbyn básicamente saboteó sus posibilidades de ganar esas elecciones al ponerse en contra de la mayoría del pueblo británico que había votado a favor del Brexit y que estaba tan enfadado al ver cómo su decisión estaba siendo completamente ignorada. Ha habido un gran debate en Estados Unidos sobre esto: el Partido Demócrata, un tercer partido o ningún partido. Exacto. Y mientras hablabas, tuve respuestas similares en ciertos aspectos. Diría que hay un sector de la izquierda que diría que está completamente de acuerdo con lo que dijo Joti Brar. Aceptarían todas esas cosas. Pero dirían, no pierdas el tiempo en la política electoral, en la política parlamentaria. Una vez cada 4 años o cuando sea, si hay un momento y tu partido tiene posibilidades de ganar, ve y vota por tu partido. Eso no debería ser tu enfoque, pero hazlo.
go vote for your party. That should not be your focus, but go there. Because after all, your critique could say that if you'd Porque al fin y al cabo, tu crítica diría que si no los apoyas durante los procesos parlamentarios, o en Francia, por ejemplo, si no apoyas a la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon, o en Alemania, si no votas, quizá tienen varias opciones, digamos Die Linke, o, ya sabes, Sarah Wagenknecht. Y no sé cuál es tu opinión sobre el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez. Pero en definitiva, lo que estoy diciendo, para ser muy provocador, si no votas por la mayor alternativa, ¿qué haría el Partido Comunista de Gran Bretaña? Marxista, un partido muy pequeño, y aquí estoy siendo deliberadamente provocador, con todo respeto. ¿Qué haríais vosotros solos? What would you do by yourself? Bueno, nosotros no vamos a hacer nada, ¿verdad? Es la clase trabajadora la que va a hacer algo. Y la idea de que, si no participas en las elecciones, eres irrelevante. Eso también, ya sabes, básicamente es repetir todo el mito del parlamentarismo burgués que dice esta es nuestra democracia y así es como se cambian las cosas. Pero hay ciertos hechos que toda la izquierda debe asumir, al igual que la clase trabajadora debe asumir, y es desde que se le concedió el voto a la clase trabajadora, masivamente trabajadora en Gran Bretaña, lo cual fue realmente después de la Primera Guerra Mundial, ha habido un desplazamiento de la toma de decisiones fuera del Parlamento. Así que si realmente miras al Parlamento, podrías llenarlo con 600 Karl Marx. ¿Estarían ellos al mando de las riendas del poder en Gran Bretaña? La respuesta es no. Exacto. Así que, desde mi perspectiva, me parecería útil participar en las elecciones en el momento en que, en primer lugar, existiera realmente una demanda por parte de la clase trabajadora de candidatos comunistas. Bueno, ahora mismo no existe esa demanda. Así que tenemos que, ya sabes, tenemos que construir eso. No tiene sentido presentarse como comunista, ya sabes, para... Pero si realmente existiera una demanda por candidatos comunistas, la tarea del candidato comunista sería ayudar a que la gente abra los ojos ante la futilidad de todo este proceso, porque nos están eligiendo aquí, pero no tenemos poder, y mostrar cómo funcionan los mecanismos, cómo se ejerce el poder en otros lugares y cómo todos estos parlamentarios están siendo sobornados por diversos grupos de presión y están bajo el control de distintos intereses. Los procedimientos están manipulados y todo el circo es, ya sabes, casi como en El Mago de Oz. Corres la cortina del circo y muestras lo que realmente está ocurriendo. Así que la tarea de un comunista es desenmascarar el parlamentarismo burgués y acelerar el día en que la masa de trabajadores se aparte de él por completo. No se trata de ir a los trabajadores y decirles, ya sabéis, todos esos partidos son horribles, pero nuestro partido lo va a hacer mejor. ¿Hacer qué mejor? Gestionar mejor el imperialismo británico. Para eso estáis haciendo una audición. Por favor, ¿puedo yo gestionar el imperialismo británico mejor que los anteriores? La idea de que vais a impedir que el imperialismo británico sea imperialismo británico a través del Parlamento burgués imperialista británico, eso es un mito que hay que romper. Y sí, tienes razón, somos muy pequeños, pero la gente lo está aprendiendo a través de su experiencia vital. Así que cuando les decimos la verdad les llega. Ahora bien, si empezamos a mentirles solo para conseguir votos, o ya sabes, si empezamos a sumarnos a todo tipo de proyectos, sabes, yo he estado involucrado en proyectos electorales. No es que tenga una postura absoluta de nunca, jamás participar en nada electoral, pero siempre estuve ahí con el objetivo de intentar conectar mi mensaje con la clase trabajadora. Así que a veces participar en un proceso electoral simplemente porque es una oportunidad para encontrarte con la gente en un momento en que están dispuestos a hablar contigo. Hemos pasado por periodos tranquilos en los que la clase trabajadora realmente no quería hablar de política contigo. Y era casi como si solo reconocieran tu derecho a hablarles de política en época de elecciones. Pero en realidad, creo que ese tiempo ya ha pasado. Hay tanta crisis y tantos problemas a los que se enfrenta la clase trabajadora a diario
que de hecho, si simplemente montas una mesa en la calle y hablas con la gente que pasa, están dispuestos a hablar de política. Puedes llamar a las puertas de la gente. Tienen mucho que decir por sí mismos. Lo que les falta es la sensación de que existen organizaciones que realmente les representan. La razón por la que la derecha es capaz de captar a tantas personas desfavorecidas y trabajadoras es que están promoviendo una narrativa muy plausible sobre la causa del declive y la decadencia de la sociedad británica y del nivel de vida británico. Básicamente, tienen un programa de un solo punto que dice que la culpa es de los inmigrantes. Y ese mensaje es amplificado por toda la prensa burguesa, por toda la maquinaria burguesa. Todos y cada uno de los partidos burgueses dicen, sí, la inmigración es un problema, y luego discuten sobre los detalles de cómo solucionar el problema. Pero como cuenta con el respaldo de todo el espectro, de izquierda a derecha y de todos los medios burgueses, es muy fácil de vender. Y las voces de la extrema derecha, así llamadas, también son enormemente amplificadas en nuestros medios. Se les da plataforma en todas partes. Y eso es precisamente porque están sirviendo a la clase dominante al captar a los trabajadores marginados e intentar hacerles creer que hay una manera de arreglar el sistema y que sus problemas se resolverán si, ya sabes, simplemente expulsan a todos los inmigrantes, lo cual, por supuesto, es un disparate. Pero las personas que realmente podrían decirles algo diferente son como mi partido. ¿Por qué mi partido es tan pequeño? Es porque el mundo mediático burgués finge que no existimos. Y son muy eficaces a la hora de silenciar la voz y el análisis que debemos presentar. Pero en la medida en que podamos, absolutamente necesitamos hacer llegar a la gente que están siendo engañados. Las personas que se hacen pasar por sus amigos no son sus amigos. Los que realmente sirven al enemigo de clase, los que difunden esta retórica anti-inmigrante entre ellos, están incitándolos contra otros trabajadores. Y toda la función de enfrentar a trabajadores contra trabajadores es para que quienes se enriquecen a costa de todos vosotros puedan mantenerse en el poder, seguir explotándoos, manteneros desorientados, confundidos y hacer que dirijáis vuestra ira en la dirección equivocada. Me parece justo. Así que probablemente dirías que harías campaña en contra, o quizá no harías campaña en contra, pero sí señalarías algo en contra, digamos, de tu propio partido. Sí, no creo que estén ofreciendo nada a nadie que sea útil de ninguna manera. Creo que están ofreciendo una ilusión. Y más aún en este momento, sinceramente, yo, Tishman, me parece casi criminal intentar hacer que la gente vuelva a la idea de que la política burguesa les va a aportar algo, cuando están empezando a darse cuenta de que no es así. Y además, cuando ves todas las crisis profundas y urgentes a las que se enfrenta la clase trabajadora ahora mismo, que son urgentes y que necesitan atención urgente, ya sea el genocidio que requiere una acción inmediata, o la crisis de la vivienda, o la crisis del hambre, o la crisis del empleo, o todos los problemas que afrontan los trabajadores y que necesitan una respuesta urgente, que requieren que averigüemos cómo organizarnos y usar nuestro poder colectivo. Deshazte de las dirigencias que nos atan al sistema imperialista y utiliza realmente nuestra organización de masas para que nosotros como clase podamos ejercer nuestro poder y empezar a luchar por nosotros mismos. Ahora, esto es urgente. ¿Qué le están diciendo a la gente? Apúntate a nuestra lista de correo. Ven a algunas reuniones y nos organizaremos para las elecciones generales de 2029. En realidad, es una empresa criminal. A, por sembrar falsas esperanzas, y B, por mantener a la gente ocupada sin hacer nada, mientras la clase dominante sigue adelante con su política de llevarnos a la Tercera Guerra Mundial, cometiendo genocidios. Y Palestina no es la única. Preguntad a los yemeníes, preguntad a los sirios, ¿verdad? Preguntad a los libaneses, preguntad a los congoleños.
committing all these genocides right now in our face. Cometiendo todos estos genocidios ahora mismo ante nuestros ojos y agravando cada vez más las condiciones de los trabajadores en casa y reprimiendo a todos los que intentan levantarse y detener cualquiera de estas cosas. Todo esto exige que la clase trabajadora se organice urgentemente en su propio interés para frenar todo esto de raíz y empezar a luchar por sí misma. La idea de que un enfoque tibio, en el que todos se juntan y hacen su pequeña lista de deseos sobre cómo les gustaría que fuera el mundo y se sientan en una sala a hablar de cómo podemos construir una organización parlamentaria de aquí a 2029, en realidad es una distracción criminal del verdadero deseo de la gente de solucionar los problemas que ven. He preparado una última pregunta. Quiero ser respetuoso con su tiempo, así que siéntase libre de responderla tan concisamente como desee. Usted tiene algo que decir sobre la política identitaria. Lo menciono porque, especialmente en Occidente, estamos viendo dos tipos de extremos. Hay una movilización de extrema derecha que no acepta ningún tipo de agenda sobre la no discriminación por género, sexo, raza, etcétera, etcétera. Y han llegado a una posición en la que incluso ser racista se considera, ya sabe, proteger su cultura o lo que sea. Y luego, por otro lado, tenemos la política de identidad, que no ha sido útil, por decirlo muy suavemente, o se podría decir que ha sido completamente una ideología de la clase dominante. No tengo una postura muy fuerte al respecto, dado que vivo en la India, donde estas no son las cuestiones más importantes, pero nuestra plataforma es global, y tenemos muchos espectadores del norte global también. Y cuando estaba leyendo el manifiesto de tu partido, había algo sobre la política de identidad. Así que, si pudieras terminar esta conversación compartiendo tus pensamientos sobre la política de identidad y cómo debería la izquierda abordar toda la idea de la política de identidad. Claro. Bueno, de hecho escribí un libro corto sobre esto titulado Política de Identidad o Política de Clase, porque tienes razón. La política de identidad es algo que se ha impulsado especialmente desde el ámbito académico, pero que ahora básicamente se ha convertido, como decías, en una ideología burguesa que viene de fuera. Han tomado temas o reivindicaciones del programa socialista y los han distorsionado e invertido por completo, de modo que dejan de ser lo que eran y se convierten en algo que socava la coherencia y la cohesión del movimiento socialista de la clase trabajadora. Así que han sido absolutamente tóxicos en la clase obrera. Pero por supuesto, la reacción ante el falso antirracismo no es, bueno, entonces el racismo está bien. Y aquí es, de nuevo, donde tenemos la versión más reciente de todo esto. El encuadre de las guerras culturales, donde en realidad ambos bandos representan ideologías de la clase dominante. Y se nos pide que elijamos un bando u otro, y ambos han sido seleccionados y están encabezados por miembros o sectores de la clase dominante. Así que tampoco debemos caer en estas trampas, ¿verdad? Por ejemplo, el feminismo burgués no trata realmente de la liberación de la mayoría de las mujeres de sus condiciones como ciudadanas de segunda clase, con cargas adicionales que la sociedad de clases les impone. El feminismo burgués es la demanda de que cierto estrato de mujeres en la sociedad tenga acceso igualitario a los puestos más altos, a los derechos de propiedad y a todo lo demás. Pero eso no afecta la vida de la mayoría de las mujeres de clase trabajadora que siguen estando en la misma posición en la que siempre han estado. Así que para nosotros como socialistas reconocemos que la cuestión de la mujer es fundamentalmente una cuestión de clase. La raíz de la opresión de la mujer está en la sociedad de clases y solo se revertirá superando la sociedad de clases, reemplazando la sociedad de clases por una sociedad socialista. Por eso la cuestión de la mujer siempre fue una cuestión socialista. Lo mismo ocurre con la cuestión del racismo. El racismo es fundamental para el imperialismo. El imperialismo necesita el racismo, necesita ideologías racistas para justificar su colonización en el extranjero, sus guerras en el extranjero.
colonization abroad, its wars abroad. It needs to be able to present the peoples who are victims of its Necesita ser capaz de presentar a los pueblos que son víctimas de su agresión como si de alguna manera no fueran realmente humanos. De algún modo, merecen su destino o son incapaces de desarrollarse de manera civilizada por sí mismos. Necesitan nuestra intervención benévola para poder desarrollarse en el mundo. Pero además, el racismo es necesario en casa para dividir a la sociedad. Tenemos que dividir a los trabajadores entre sí. Es una herramienta muy básica de la clase capitalista. Marx y Engels identificaron esto entre la población británica en la época de la migración masiva de irlandeses a Gran Bretaña. Así, al mismo tiempo que estaban matando de hambre a los irlandeses durante los años de la hambruna, enormes cantidades de inmigrantes irlandeses llegaban a Gran Bretaña. Y de hecho, incluso antes de eso, pero a través del proceso de colonización y supresión de Irlanda y el despojo del campesinado irlandés, muchos de ellos llegaron a las ciudades industriales británicas como mano de obra barata. De hecho, construyeron la mayor parte de la infraestructura británica, construyeron los canales, construyeron los ferrocarriles, eran mano de obra barata e hiperexplotable. Eran hiperexplotables en Irlanda y lo seguían siendo en suelo británico. Y la clase dirigente británica utilizó su posición como fuerza hiperexplotable para crear tensiones dentro de la clase trabajadora. Marx y Engels identificaron correctamente que este era el secreto del poder o de la estabilidad del dominio burgués en Gran Bretaña, su capacidad para mantener a la clase trabajadora ocupada luchando entre sí. Correcto, los trabajadores irlandeses odian a los trabajadores ingleses. Los trabajadores ingleses odian a los trabajadores irlandeses, ya sabes, y se desprecian o menosprecian mutuamente por diferentes razones. Y él habla de cómo los medios de comunicación desempeñaron un papel realmente importante en eso. Todo el conjunto de instituciones culturales y estatales difundía sistemáticamente todo tipo de desinformación y discriminación contra los irlandeses por todo tipo de razones falsas. Ya sabes, dicen que son así, que son perezosos, que son estúpidos, que son católicos, que son descuidados, que tienen demasiados hijos, que su pobreza es culpa suya, básicamente. Y vemos los mismos patrones hoy en día. Lo importante a reconocer sobre la forma en que el racismo es utilizado por el imperialismo es que siempre lo necesitan, pero el objetivo puede cambiar. No lo sabrías si crecieras en Gran Bretaña hoy en día, pero los irlandeses solían ser un objetivo principal del racismo inglés o británico. Hoy en día los irlandeses han sido esencialmente absorbidos y tenemos diferentes objetivos. Hemos tenido a indios y pakistaníes como objetivo, hemos tenido a afrocaribeños como objetivo, hemos tenido, ya sabes, a polacos y a europeos del este como objetivo. Hoy en día es principalmente la islamofobia. Y si quieres entender por qué cambia el objetivo, principalmente tienes que mirar dónde se están librando las guerras. Hoy en día, la islamofobia va de la mano con el enfoque de las guerras en Oriente Medio desde 1991 y la caída de la Unión Soviética. Y eso es algo que nos remite a lo que decíamos antes. Hablabas de cómo la caída de la Unión Soviética permitió el saqueo de los territorios soviéticos fue algo que reestabilizó el sistema, pero también pudieron saquear en el resto del mundo. Y por supuesto, fue la caída de la Unión Soviética lo que facilitó eso. La Unión Soviética había sido una fuerza protectora para los pueblos de todo el mundo, dándoles la capacidad de enfrentarse al saqueo imperialista y de contar con alguien que los respaldara si querían intentar un desarrollo soberano. Además, el movimiento obrero contra la burguesía del propio sur global, etc., porque el Unión Soviética en Juez, Muji Liping en el Sumnoms Gral. Así que en realidad es un gran retroceso para toda la humanidad. La caída de la Unión Soviética supuso una crisis muy profunda en nuestro movimiento, un gran revés. Pero no es el fin de la historia, como nos dijeron. Es un retroceso, pero como sabes, inevitablemente la marea revolucionaria vuelve a subir. Y eso es lo que estamos viviendo hoy.
incluso mientras los imperialistas se hunden en una crisis cada vez más profunda, lo que hace que su impulso bélico sea inexorable y que su apuesta por la austeridad sea brutal y dura en casa. Al mismo tiempo estamos viendo un auge de la marea del movimiento revolucionario. Así que hay una posibilidad real en este periodo, pero la política identitaria, volviendo a tu pregunta, es otra arma que la clase dominante utiliza para dividir a los trabajadores entre sí. Tienes estas, ya sabes, jerarquías de opresión. Tienes esta idea de antirracismo que no es el racismo divide a los trabajadores y por lo tanto debemos unirnos y combatirlo. Debemos luchar contra el sistema imperialista que necesita el racismo. En cambio, tienes este tipo de lucha por los derechos contra el racismo dentro del capitalismo, lo cual en sí mismo es en última instancia una contradicción. No puedes tener igualdad dentro de una sociedad desigual. El capitalismo que se construye y se basa en la desigualdad y que cada día agrava aún más esa desigualdad. Así que la demanda de igualdad dentro de un sistema esencialmente desigual es ilusoria. Es un objetivo imaginario al que aspiras. Es como pedir igualdad ante la ley. Esa es la mejor clase de igualdad que el sistema burgués puede ofrecerte. Pero no tienes igual acceso a la ley. Así que todo es formal, un enfoque formalista a una cuestión seria. Si realmente quieres una igualdad de oportunidades genuina para los trabajadores y un trato igualitario para los trabajadores, tienes que deshacerte de este sistema desigual y explotador. Por eso combatimos la política identitaria, pero no vamos a seguir la senda de la cultura woke. O bueno, la política identitaria ha dado lugar a este tipo de cultura woke. No me gusta mucho esa palabra, pero es muy popular. La gente sabe a qué te refieres. Así que no apoyamos estas medidas falsas para abordar la desigualdad sin abordar el capitalismo. Ya sabes, todo es un sinsentido. Pero por otro lado, eso no significa que esas demandas fueran incorrectas. La demanda de liberación de las mujeres, la demanda de poner fin al racismo y a la hiperexplotación son demandas justas. La cuestión es reconocer que solo pueden lograrse mediante la revolución socialista. Por eso, forman parte del programa socialista y la tarea principal de los partidos comunistas es ayudar a los trabajadores a reconocer esto y a trabajar juntos para lograr ese objetivo, en lugar de quedar atrapados en este tipo de debates, de guerras culturales, donde en esencia uno permite que lo enfrenten contra otra parte de la clase trabajadora, y en esa situación solo gana la clase dominante. Es como ocurre ahora mismo en Gran Bretaña. ¿Sabes? Tenemos protestas anti-inmigración ocurriendo fuera de lo que llaman hoteles para migrantes. Ahora, los hoteles para migrantes son una estafa horrible que se ha montado para beneficiar a los grandes propietarios, donde hoteles en decadencia se dejan caer en la ruina. Pero sus dueños reciben una enorme cantidad de dinero para alojar, aunque uso ese término muy libremente, porque básicamente son, ya sabes, prisiones al aire libre o barrios marginales para migrantes que llegan a través del sistema de asilo, pero cuyas solicitudes de asilo no se procesan. Y mientras no se procesan, no se les permite trabajar ni tener una vida. Así que los meten en estos lugares. Básicamente es una prisión, pero con la puerta abierta, ¿verdad? Y es una condición horrible, y no tienen la posibilidad de viajar ni de integrarse. No reciben clases de inglés. No se les permite trabajar, no están, ya sabes, así que es una situación horrible en la que se encuentran. Pero luego se envían provocadores a esas comunidades para decirles, ¿has visto? Hay estos hombres morenos paseando por aquí y los están alojando en un hotel. Ahora, nuestra idea de un hotel, si eres un trabajador corriente, es como una vida de lujo, ¿verdad? Por supuesto, eso es un completo malentendido de lo que realmente son estos edificios. Los provocadores, siendo por el Estado, para caldear los ánimos, para difundir rumores sobre lo que está ocurriendo, para decir, esta gente está mirando a tus mujeres, todos están mirando a tus hijos, pues siendo estos. Eso es lo que están haciendo. Y toda la función es alterarlos y decirles,
Sabes que tu vida se está yendo al traste. Sabes que tus hijos no se sienten seguros y que tus mujeres no se sienten seguras. Sabes que las calles están llenas de baches. Sabes que no puedes conseguir una cita con el médico. Sabes que tus hijos no pueden entrar en una escuela decente, etcétera, etcétera, etcétera. Hay inmigrantes al final de la calle. Y ya sabes, es esa confusión entre ambas cosas, como si una fuera responsable de la otra. Así que trabajadores enfadados que sienten que sus vidas van a peor están siendo manipulados por provocadores para que hagan estas manifestaciones frente a hoteles de migrantes. Ahora, la realidad es que son manifestaciones pequeñas, incluso con todos los esfuerzos que está haciendo el Estado para convertir a los inmigrantes y solicitantes de asilo en chivos expiatorios en particular. Las manifestaciones suelen ser bastante pequeñas, pero luego lo que también ocurre es que aparece un grupo de trotskistas y movilizan ¿Y qué hace la contramanifestación? Grita a las personas que están en la manifestación. Así que, básicamente, tienes algunas personas allí que dicen, creemos que el racismo es malo. Y los trotskistas dicen, sí, venid y oponeos al racismo. ¿Y cómo nos oponemos al racismo? Gritamos a las personas que han sido llevadas allí por los provocadores del otro lado y les decimos lo malvados y horribles fascistas que son. Sois unos malditos desgraciados. Es realmente así. Así que solo están gritando. Lo que no están haciendo es ir y hablar con ellos y decirles, sabes, te están desviando, te están engañando personas que en realidad intentan usarte para salvar el sistema que ha creado todas estas condiciones. Te están engañando. Pero la cuestión es que, en lo que a mí respecta, la gente de ambos bandos en estas peleas callejeras ha sido desviada. Y en la cima de ambos, ya sean los provocadores contando cuentos de hadas sobre los solicitantes de asilo o los trotskistas diciendo que tenemos que ir a gritarles a estas personas para detener el fascismo. Ambos liderazgos están en realidad dirigidos por las mismas fuerzas estatales. Hay provocadores en ambos bandos. Y nuestro trabajo es hablar con las personas que han movilizado y ayudarles a ver eso. Así que tenemos que dirigirnos por igual a los trabajadores pobres y enfadados a quienes se les ha dicho que los migrantes son su problema, así como a las personas que piensan que oponerse al racismo es lo más importante que debemos hacer, y que la manera de hacerlo es gritar a quienes nos dicen que son racistas. Sabes, este es el veneno de las guerras culturales, el veneno de la política identitaria. Y la tarea de los comunistas es intentar ayudar a la gente a ver cómo están siendo manipulados y por qué. Lo dejamos aquí, Hoti. Ha sido una conversación maravillosa. Muchísimas gracias por tu tiempo. De nada. Encantado conocerte. De acuerdo. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal. Forget to hit the subscribe button.